Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro grupo de estudio teosófico Alaya. Continuamos con el libro Cuando morimos, el apéndice. Recordemos que el apéndice son pequeños temas teosóficos que nos dan como un vislumbre, un estudio básico para luego cada quien hacer su estudio más profundo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nada, muy bien. Comenzamos entonces con el punto 8 del apéndice, el karma. En nuestro estado mental, el tema del karma es difícil de abordar y más aún de entender. Incluso algunos lo interpretan que solo el karma es aplicable al ser humano, usándolo en un sentido estrecho, sumamente estrecho y aplicándolo particularmente al ámbito moral. Karma literalmente significa acción y expresa la idea de que cada acción produce consecuencias y así cada cadena de causación sigue eternamente. No se limita solamente a lo que un hombre realiza en ciertos actos, emociones, deseos o pensamientos. La doctrina secreta en Cosmogénesis, en el capítulo que se llama, o la sección que se llama Evolución cíclica y karma, nos dice que incluso el renacimiento del cosmos de un estado inactivo, o sea, del pralaya, a otro de actividad al manvantara, se realiza gracias a la obra del karma. Y que toda criatura en todo el universo está sujeto a karma. Y ese karma tiene que ser agotado en cada ciclo. También en los manuscritos perdidos de la Logia Blavatsky, ella nos dice que cada átomo o molécula tiene su karma y su destino, y todos han encontrado su camino, inconscientemente o de acuerdo a la mucha o poca inteligencia que tenga la vida en ese momento, según cómo se esté manifestando. Entonces, el karma es una fuerza cósmica que regula el equilibrio y la justicia en el universo, afectando a todo ser, a toda entidad, a todo animal, vegetal, incluso a los planetas, los sistemas estelares, en general, a todos los niveles de existencia. Podemos incluso ver que un árbol crece del germen que tiene gracias a su karma. Y cualquier forma que se manifieste es resultado de karma. ¿Por qué? Porque es cíclico. Todo viene de su predecesor. En el hombre, como ser humano que ya tiene mente, que es racional, entonces la aplicamos solamente en el ámbito moral. Entonces, cuando lo aplicamos en el ámbito moral, este karma puede ser modificable en alguno de sus aspectos, como ya lo hemos visto anteriormente, que tenemos un karma fijo y un karma que es modificable o variable según nuestro libre albedrío, que se diferencia básicamente de la ley de causa y efecto, que es fija en cuanto a su funcionamiento, ¿verdad? Y no hay variaciones, no se puede modificar la ley de causa y efecto. Eso lo podríamos ver como ejemplo desde el punto de vista de la ciencia física, como lo que es la acción y la reacción. Bueno, entonces después de este pequeño preámbulo, sí vamos a comenzar el texto, que aquí el texto nos está hablando el karma solamente en el ámbito moral que se limita al ser humano, pero recordemos que el karma es todo y está todo afectado o implicado en esta ley, porque es la ley una, la primera ley de todas, y de allí salen todos los demás. ¿Alguna pregunta, comentario? Todavía no. Comenzamos entonces la lectura. Existe el karma de mérito y el karma de demérito. El karma no castiga ni premia. Es sencillamente la ley universal, una que gobierna sin errores. Y por así decirlo, ciegamente a todas las demás leyes que producen ciertos efectos en los surcos de sus respectivas causas.
El karma tiene un solo decreto, eterno e inmutable. La armonía absoluta en el mundo material y en el mundo espiritual. Es un reparador seguro de la injusticia humana y de todas las demás faltas de la naturaleza y corrige los errores con estricta justicia. Cuando el budismo dice que el karma es esa esencia moral de cualquier ser, o sea que ya no lo está diciendo de cualquier ser, es cualquier entidad en el universo, desde un universo, un planeta, etcétera, un ser humano, un vegetal, etcétera, etcétera, que es lo único que sobrevive a la muerte y continúa en la transmigración o reencarnación, simplemente significa que no queda nada después de cada personalidad, sino las causas producidas por ella, causas que no mueren, es decir, que no pueden ser eliminadas del universo hasta que se sustituyan por sus efectos legítimos y sean reemplazadas por ellos. Y estas causas, a menos que se compensen durante la vida de una persona que las produjo con unos efectos adecuados, seguirán al ego encarnado y le alcanzarán en su siguiente encarnación, hasta que se restablezca del todo una armonía entre las causas y los efectos. Ninguna personalidad, un simple haz de átomos materiales y de características instintivas y mentales, puede naturalmente continuar como tal en el mundo del espíritu puro. Solo lo que es inmortal en su naturaleza misma y divino en su esencia, es decir, el ego, puede existir para siempre. Y ese ego, el que escoge a la personalidad a la que le dará forma después de cada devachan y que recibe a través de estas personalidades los efectos de las causas kármicas producidas. Es por consiguiente el ego, ese yo que es la esencia moral del que se hablaba, y el karma en sí, lo que únicamente sobrevive a la muerte. Él está hablando específicamente de los seres humanos, ¿verdad? Porque arriba dice esa esencia moral de cualquier ser, Ajá, sí, porque, exclusivamente del ser humano, ¿no? sí, exacto, la esencia moral no la Claro, la mente, porque de repente los otros seres no tienen la moralidad claro. y no actúan por maldad. Porque al poner entre paréntesis de cualquier ser, confunde un poco, ¿ves? Sí, yo le expliqué ahorita como cualquier entidad, tienes razón. Que Sí, no es el caso, es nada más para el humano, que es el que tiene la parte moral. yo creo que él pone de cualquier ser, porque como está hablando, es esa esencia moral, o sea, tenga moral o no tenga moral. O sea, ahí por eso yo creo que lo pone entre paréntesis de cualquier ser. Sabemos que hay personas que tienen una moralidad moral muy alta y quizá hay seres que no tienen moralidad. Entonces yo creo que por eso pone de cualquier ser, o sea, refiriéndose a cualquier ser, bueno o malo, está igualito afectado por karma. Así lo entiendo yo. Sí, acá cuando se dice que el ego escoge la personalidad, ¿es entonces el ego en la reencarnación que escoge cómo va a ser o es algo automático que la ley de karma asigna con los escándalos? ¿Cómo es? Dice aquí que la escoge, pero cómo es esa escogencia? A través de los escándalos. Entonces, nosotros somos hoy, en el presente, un espejo de lo que fuimos en el pasado, porque traemos todos esos escándalos. Todos esos escándalos van a dar los materiales para la construcción de nuestros vehículos inferiores. Entonces, por eso dice que escogemos la personalidad. No es que la escogemos así a dedo, porque entonces todos escogiéramos cosas según lo que les interese a cada uno, ¿no? Pero no es así, no es a dedo, lo escogemos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, con nuestros escándalos, como lo dijiste. Esa es la manera en que nosotros estamos escogiendo nuestra próxima personalidad. Ahorita, con los actos y todo como nos estamos comportando, con el tipo de vida que llevamos, estamos escogiendo la personalidad que tendremos en la próxima encarnación.
Sí, pues claro, como usó la palabra escoger, entonces parecía que uno escogía, pero realmente es consecuencia de los escándalos nada más. Exacto. Sí. Gracias. Bueno, pero fíjate una cosa, Juan. Yo lo veo como lo pone aquí. Estamos escogiendo, porque nosotros somos los que estamos en esta vida, en esta encarnación, a través de nuestras acciones, a través del manejo de esos escándalos, el conocer o no conocer nuestra personalidad y saber que podemos influir sobre ella para cambiarla, mejorarla. Estamos escogiendo cómo va a ser nuestra propia personalidad. Si yo desatiendo mi personalidad y no la trabajo conociendo este tipo de instrucciones o de este tipo de enseñanzas, y escojo no trabajarla, estoy escogiendo mi futura personalidad. Yo creo que eso es cuando él está poniendo aquí, esa escogencia está de parte de nosotros. Es nuestra decisión si mejoramos en esta vida para que nuestra siguiente vida sea mejor o no. Entonces, de alguna manera estamos escogiendo nuestra futura personalidad. Claro, como explicaron todo y como dijo Caro, pues referido a los escándalos, perfecto. Pero los escándalos puedo modificar yo en esta vida si quiero que mi personalidad sea diferente en la siguiente. Entonces, por eso, intrínsecamente los estamos escogiendo. Estamos escogiendo la siguiente personalidad. La estamos fabricando de otra manera. Y fíjate que aquí dice, y que recibe a través de esta personalidad los efectos de las causas kármicas producidas. O sea que la próxima personalidad es eso, es el efecto de las causas que ya hicimos en las vidas justamente anteriores o anteriores. Sí, claro, es consecuencia de nuestras acciones, pero claro, yo estaba pensando en otras personas que no conocen esta ley del karma y actúan sencillamente, ahí prácticamente les viene lo que, como resultado de lo que actuaron en la vida, ¿no? O sea que como no conocen la ley del karma, solamente actúan, ¿no? Y les llega lo que juntaron. Sí, fíjate que una persona que sea muy materialista, entonces de repente podría escoger, yo quiero nacer de padres ricos en un país que sea potencia mundial, etcétera, etcétera, o alguien que sea eh, músico, entonces él va a escoger y va a querer llegar a una familia de músicos, etcétera, pero todo va a depender de lo que nosotros hicimos en la vida anterior. Y los maestros también en la carta 26 nos dicen que según el budismo, el karma es el tema cardinal que enseña que tan pronto muere un ser consciente o un ser sensible, sea este un devo, un hombre, un animal o lo que sea, se produce un nuevo ser que reaparece naciendo en un nuevo ambiente y una nueva circunstancia adecuados y en armonía con sus tendencias kármicas, que sería también esto mismo en las circunstancias y las tendencias que él mismo se construyó con sus acciones de su vida anterior, ¿no? Entonces, bueno, y en cuanto a lo que dice aquí a la transmigración, recordemos que la transmigración es un cambio de estado. El paso de un ser a través de diferentes etapas de existencia. Podríamos relacionarlo con múltiples encarnaciones en diferentes planos de conciencia, por supuesto, sin que implique esto una regresión a formas inferiores. Ya después que somos humanos no podemos regresar porque la evolución no funciona así. La ley última del universo, la fuente, el origen y el punto de partida de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza, el karma es la ley inequívoca que ajusta el efecto a la causa en los planos físicos, mental y espiritual del ser. Como ninguna causa queda sin su debido efecto, desde la más grande a la más pequeña, desde una perturbación cósmica hasta el movimiento de vuestra mano, y como lo semejante produce lo semejante, el karma es esa ley invisible y desconocida que ajusta con sabiduría e inteligencia y de manera equitativa cada efecto a su causa, remontándose con estas hasta su causante. Aunque ella sea no conocible, su acción se puede percibir. Esto nos lo dice la clave de la teosofía en el capítulo 11. Entonces, aquí también tenemos que ver que el karma no es ojo por ojo. El universo es compasivo, basado en la idea del bien. El castigo, por decirlo de alguna manera, es de armonía y de justicia. La justicia es una virtud y cualquier virtud no puede hacer sino ayudar, o sea que no puede hacer ningún tipo de daño, sino todo lo contrario, ayudar y mejorar. El karma es un agente de aprendizaje
y de transformación espiritual. Y más o menos bien entendido, según por supuesto nuestras capacidades, el karma guía y auxilia a aquellos que comprenden su verdad, elevando y mejorando su vida. Porque nuestros actos, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestros pensamientos son los que atraen las circunstancias que influyen no solamente en nosotros, sino en nuestros semejantes, porque también existe pues el karma colectivo. Y con referencia a lo que dice aquí, que ajusta cada efecto a la causa en los planos físico, mental y espiritual, recordemos que esos son los planos en los tres planos en los cuales nosotros estamos desarrollándonos y creamos karma, en el plano físico a través de las acciones, en el plano mental a través de los pensamientos y también con las emociones y los deseos. Claro, Iván tiene un comentario en el chat. Según lo que poco a poco voy estudiando, comprendo que el karma solo madura en la vida donde se presenten las condiciones para que éste madure. Hoy podríamos estar viviendo una maduración de karma de alguna vida pasada, no necesariamente de la anterior. ¿Es correcto esto? Sí. Recordemos, Iván, que tenemos tres tipos de karma. El karma acumulado es el que hemos llevado de todas las encarnaciones que hemos tenido como humanos, desde la primera encarnación hasta esta, ¿verdad? Ese karma acumulado, como dice aquí, no lo podemos pagar en una sola vida porque no somos capaces de poder contener todas esas cosas que hemos hecho. Incluso en las primeras encarnaciones nos dejábamos llevar más por nuestro instinto animal, o sea, por los deseos y pasiones de baja vibración. Entonces, por supuesto que acumulábamos muchísimo más karma. Y tenemos el otro, el karma, que es el activo o el maduro, que es el que nos es asignado para esta encarnación. Ese karma que nosotros tenemos en esta encarnación es tomado del primer karma, o sea, del karma acumulado, del que hemos tenido en toda la vida. Nos sacan esa porción que tiene que ser un karma que seamos capaces de soportar, capaz de sobrellevar. Hay almas que quizás son más fuertes y resisten un poco más de karma, otras somos un poquito más débiles y resistimos menos karma, pero entonces nos va a ser así distribuido. Y tenemos un tercer karma, que es el donde realmente jugamos nosotros el libre albedrío, que es el que estamos construyendo en esta vida. Entonces, resumiendo y contestando, sí, estamos pagando, podríamos decirlo, el karma de no solamente la vida anterior, sino todo el que traemos acumulado de todas las encarnaciones, porque si solamente pagáramos cada karma de la vida anterior, pues no lo soportaríamos. Porque la idea de que nosotros tengamos la existencia en la vida física es para que evolucionemos, seamos cada día mejores personas, alcancemos otros estados mentales de conciencia. Generalmente a veces traemos un saquito muy pequeño y a veces nos los llevamos más grandes de lo que trajimos. O sea que no avanzamos. Llevamos más karma de mérito que karma positivo. No siempre pasa así. Lo ideal es que nosotros cada vez vayamos bajando esa bolsita. Se dice que eso, que el karma va a madurar cuando hayan las condiciones. En la vida donde estén dadas las condiciones, el karma se va a manifestar. Si no las hay, pues lógicamente vamos a suponer una persona que por efecto, un error de la naturaleza, haya nacido sin condiciones mentales. Ese ser en esa encarnación, el karma no se va a poder manifestar. El karma de otras vidas no se va a poder manifestar porque él no va a lograr ningún aprendizaje. No tiene capacidad mental por la condición que sea. Puede que haya sido karma también, pero otro tipo de karma no va a poder presentarse en esa vida porque no va a tener cómo entenderlo, cómo aprender, porque al final de cuentas nos lleva a un aprendizaje. Entonces, sí, como dice Iván en el comentario, se necesitan las condiciones para que el karma se pueda presentar. También. Ok, este segundo karma, el presente, que es el que estamos pagando en esta vida, o que los efectos ya los hemos visto o están pronto a manifestarse, se divide en dos porciones. Uno que es el inevitable. Ese inevitable es el que va a determinar la familia donde nacemos, las condiciones en que nacemos, nuestra estructura física, ¿verdad? Todo eso, la religión en que nacemos, todo aquello que podemos considerar como el destino. Y tenemos
El otro, ¿verdad? Que es el asignado y constituye nuestro carácter y la circunstancia en la que nos vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, están esas que son inevitables, pero también están las que son movibles, que sería aquí el trabajo de los escándalos, las tendencias que nosotros traemos, que nosotros podemos caer en esas tendencias, si son negativas, por supuesto, o no, que las tendencias, los escándalos no quiere decir que sean todos negativos. Hay escándalos, por supuesto, positivos. Pero cuando estamos hablando aquí de que si caemos o no en esa tendencia, es porque tenemos como esa receptividad para nosotros caer en ese. De repente una persona que fue alcohólica en las vidas anteriores, en esta vida también trae la tendencia para ser alcohólico, pero tiene su libre albedrío para decidir si vuelve a recaer o no cae. Entonces, esa parte del karma presente o praratatma karma es el que es movible. Va a depender según nuestras acciones, según la fuerza de nuestra alma que tenga para trascender a todos esos escándalos que traemos. Es Juan Carlos. ¿Y cuál sería el karma que mencionaste en antes? El Sanchita Karma, que ese es el karma acumulado de todas las otras, de todas las encarnaciones que hemos tenido. Pero no necesariamente va a ser compensado aún, ¿no? No, de todo ese se nos saca un puñito. Este puñito va a ser para esta encarnación y sigue quedando ahí el otro. Y así deberíamos ir vaciándonos de ese paquetico. Punto 9 trata sobre los maestros de sabiduría. Todo cuanto se ha dicho en este libro se basa en la autoridad de los dos maestros que nos dieron la información. Parte de ello no había salido nunca a la luz pública, ni se había presentado con un lenguaje simple de manera tan ordenada. ¿Quiénes o qué son los maestros? Se convierte en un tema de importancia fundamental. Se dice que los maestros de sabiduría de los que habla este libro son hombres que han merecido entrar en los reinos posthumanos. Mantuvieron una correspondencia con Sinet y uno de ellos era el maestro de H.P. Blavatsky. Habían llegado a su nivel de maestros mientras estaban en su cuerpo físico. En esos momentos se conocían algunos otros, pero este grado de nivel espiritual es extraordinariamente escaso. Son solo los seres de este orden de desarrollo psíquico, psicoespiritual, los que saben qué está ocurriendo en los reinos subjetivos cuando las formas, como la de los cuerpos de los hombres, desaparecen al final de su ciclo de la existencia física. Conocen los procesos y los estados, incluso el contenido de la conciencia del difunto y de todos los factores que determinan la naturaleza y condiciones del renacimiento. Toda cadena de causa y efecto es conocida por ellos, incluyendo nuestras numerosas vidas pasadas, que nosotros también conoceremos a su debido tiempo. Un maestro o un adepto es aquel que mediante el desarrollo espiritual ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales y por lo tanto ha llegado a ser un maestro de la filosofía esotérica. Con su propio esfuerzo se convirtió en lo que es. No fue hecho así, o sea que no fue creado así. Él se convirtió en lo que es. Transitó el mismo camino que nosotros estamos recorriendo, pero ya completó su etapa humana. Por eso es que dice que ha merecido entrar en los reinos posthumanos. Algunos lo confunden con dioses o con entidades, pero no es un término que deba aplicárseles. Los maestros de sabiduría, encarnados o no, siempre nos acompañan, siempre guían el proceso evolutivo de la humanidad y a cada ser vivo, a todos, no solamente a los humanos, a todo ser vivo. Nos dice también HPB que el trabajo de los maestros no podríamos entenderlo a menos que seamos uno de ellos.
pero que ellos son los que mantienen la vida espiritual de la humanidad. Ellos no empujan, sino que inspiran, porque el esfuerzo debe ser de cada uno de nosotros. Los brazos de los maestros siempre están abiertos para todos, pero somos nosotros quien con una vida llena de amor, guiada por el amor, por la comprensión, por el servicio desinteresado, es que podemos acercarnos a ellos, a ese estado de conciencia espiritual. Muchísimas personas no tienen ni idea de la existencia de los maestros de sabiduría, ni del servicio que prestan a toda la humanidad. Pero nosotros como estudiantes serios de teosofía, pues debemos estar informados al respecto. Juan Carlos. Una pregunta, los maestros de sabiduría estuvieron muy activos en la época de Blavatsky, con Sinet, con otras personas comunicándose con ella, mandando cartas, pero después de eso parece que ya se retiraron y ya no hubo comunicación con los hombres, o sí ha seguido habiendo esa comunicación. Bueno, eh, yo creo que la comunicación sigue habiendo, la verdad, porque siempre somos asistidos por ellos. Lo que pasa es que ellos no se van a comunicar con cualquier mortal normal y corriente. Quizás se comunican con sus discípulos y esa comunicación es cuando tienen que hacer algún encargo, algún trabajo en especial. Porque ellos no es que se van a reunir con alguien porque simplemente quieren verse, no sé, a tomar un café X, sino que tiene que haber un motivo y ese motivo tiene que ser algo que ayude a la humanidad. Ahora, si están encarnados o no, lo desconozco. Imagino también que sí, debe haber maestros encarnados, pero imaginémonos que exista algún maestro que diga, yo soy un maestro. Nada más imaginémonos el panorama, ¿qué pasaría? O sea, primero lo atacaría, que es un farsante, que no sé qué, quizás hay gente que lo siga, pero también los pueden atacar, que los quieren buscar, quieren realizar entrevistas, etcétera, y entonces eso no ayuda a la humanidad, es un gasto de energía que va a hacer el maestro sin un fin o un propósito benéfico para todos, porque es un desgaste de energía ellos tener que protegerse o esconderse o desaparecer ante ciertas situaciones. El caso de Blavatsky y los maestros, pues entiendo yo que el encargo que tenían de crear pues la teosofía, que como movimiento organizado o movimiento serio, pues se concretiza con la creación de la sociedad teosófica, pero es un movimiento que viene desde hace muchísimos años. Quizás no con el mismo nombre de teosofía, pero es un movimiento o unas creencias que vienen desde hace muchos años. Y en ese momento, pues se necesitaba hacer el trabajo porque la comunidad, la humanidad se estaba dejando llevar mucho por la mediunidad, etcétera. No sé, los maestros tendrán su razón de por qué en ese momento, de por qué se presentaron, porque estaban en cuerpo físico. Pero en conclusión, pues yo creo que sí, que nunca estamos desamparados, nunca estamos abandonados. Los maestros siempre están allí para apoyarnos, para ayudarnos. Ahora, ¿quién se puede comunicar con ellos? Pues alguien que tenga una vibración a la que ellos puedan llegar. ¿Y para qué? Hay muchos que dicen que tienen comunicación con los maestros, pero yo particularmente creo que el que realmente tiene una comunicación con los maestros no lo dice. ¿Para qué? No tiene por qué decirlo, creo yo. Daniel. Bueno, relacionada también con lo que preguntó Juan Carlos, ¿no? Que por qué en ese tiempo, finales del siglo XIX, hubo toda esta comunicación, tanto con Blavatsky y a través de Blavatsky, y también con otros personajes de la época, ¿no? Cercanos y no cercanos a la, a la sociedad teosófica. Como dijo Caro, siempre el contacto de los maestros ha estado. Si leemos las cartas, vemos cómo ellos hacen referencias no directas a personajes de otras épocas, donde no necesariamente el maestro KH que conocemos en la teosofía o el maestro M
tuvieron comunicación con otros personajes en otros siglos, en otras épocas, de diferentes tipos de filosofía o creencias, pero sí hacen referencia a que hubo, ¿verdad? Ese contacto con esos otros seres, con otras personas en diferentes tiempos. Pero básicamente, ¿por qué los maestros en cierto momento se hacen, vamos a decir, públicos o se dan a conocer a través de alguien o a través de ellos, como fue directamente en este caso? Porque creo que hasta ahorita, o por lo menos en los últimos tiempos, la única versiones conocidas de enseñanzas entregadas directamente por maestros de manera escrita, dadas a conocer, fueron la del maestro KH y el maestro M a finales del siglo XIX, que después, como dice Caro, pueden haber habido otras, pero pues las desconocemos, ¿no? Conocemos las que nos ha difundido la teosofía. Pero como decía, ellos básicamente se hacen presentes en ciertas épocas, ellos personalmente, como fue este caso, o a través de alguien, simplemente para develar información. Recuerden que el principal trabajo de Blavatsky fue develar información y con el objeto no solo de darla a conocer, sino como todos los reformadores, eso, a cambiar las creencias que se habían venido formando en torno a la parte espiritual y poner las cosas otra vez en orden. Ese es el trabajo de los maestros, uno de los trabajos, perdón, uno de los trabajos de los maestros cuando entregan información. Darla a conocer porque ya la humanidad esté preparada o simplemente para reformar y corregir falsas creencias que se habían formado y pues volver a colocar los puntos sobre las IES o volver a que todo entre en su carril. Entonces, este yo creo que fue por lo menos conocido, el último esfuerzo de los maestros a través de Blavatsky y la Sociedad Teosófica. Marianela tiene una pregunta, Carlos, en Hola, el chat. Marinela, bienvenida, qué gusto. ¿Ya todo está escrito y ya todos los maestros son los mismos o vendrán otros u otras creencias? Lo que pasa es que para llegar a ser maestros es muchísimo trabajo. Nada está escrito, ¿no? Sí, podríamos decir que está escrito el, la intención del universo, ¿verdad? Que está hecho de compasión y que su única función es la evolución. Desde que partimos como un rayo de la mónada, la intención ha sido que tengamos autoconciencia de lo que realmente somos, ¿verdad? Entonces vamos haciendo todo ese proceso por todos los reinos, no para agregarle nada nada porque la mónada lo contiene todo. Entonces, en ese sentido, pues sí podríamos decir que todo está escrito porque la evolución es algo organizado, es gradual, o sea, no son situaciones fortuitas, es algo que está ordenado y lleva su proceso. Y en cuanto a que si los maestros son, y ya todos los maestros son los mismos, me imagino que sí, porque ellos siguen trabajando en función de la humanidad. Cuando ellos renuncian a su nirvana, tengo entendido yo que ellos renuncian por todo lo que queda en el Manvantara. O sea, en el próximo Manvantara planetario es que ellos pueden retomar su crecimiento espiritual, porque recordemos que la evolución no hay tope, o pueden seguir renunciando y seguir ayudando a la humanidad. Y que vendrán otros, pues sí, esa debe ser la aspiración de todos nosotros como hombres, hombres como humanidad, no de género. Pero nosotros como hombres, nuestra aspiración debe ser convertirnos en un maestro, en un adepto de sabiduría. O sea, completar la etapa humana, que nos falta muchísimo, uf, muchísimo, muchos eones de tiempo, pero ese debe ser nuestro norte. O sea que nuestro próximo escalón debería ser eso, convertirnos en maestros de sabiduría. Y en otras creencias o en otras religiones, pues imagino que también, porque por decirlo de alguna manera, no solamente los que están obrando por el bien de la humanidad están en la teosofía, hay mucha gente haciendo trabajos excepcionales por la humanidad y nos tienen que ser necesariamente teósofos o estudiantes de teosofía. Bueno, por ahí entiendo que va la cosa y así lo entiendo yo. Daniel, ¿quieres agregar algo? Sí,
sobre lo que preguntaba Marianela. Yo creo que ya está, bueno, más o menos enfocándolo a lo que ha venido siendo la vida de la humanidad en, no sé, estos últimos 2000 años de historia, ¿no? Porque tenemos historia no muy lejana, la cercana, la registrada. Eh, Empezando que todo está escrito, como dice Caro, sí, todo puede estar escrito, pero no todo está comunicado. Todo se va comunicando a medida que tenemos la capacidad de conocerlo y lo que se nos puede entregar al nivel de conciencia de la humanidad como general, porque fíjense lo que se puede hacer con un conocimiento tan elevado como fue las investigaciones en materia del átomo, cómo conducieron a la terrible fabricación de una bomba de exterminio acabaron con inmensidades, con una gran cantidad de vidas y que desde que se creó, pues nos tiene a todos viviendo en vilo, porque hoy en día todavía seguimos sufriendo eso, de si vamos a llegar a una guerra nuclear o una tercera guerra mundial, los países siguen con sus amenazas a través de un conocimiento que fue llevado por la vía incorrecta. Entonces, ahí está el detalle. ¿Pueden entregarnos todo el conocimiento? No, no se nos puede dar. Las personas que lo reciben, como fue el caso, están en capacidad de manejarlo de la manera adecuada. Hemos visto que no. Entonces, bueno, ¿está todo escrito? Quizás sí, porque se dice que todo el universo desde que fue creado, incluso ya todo existe, o sea, el arquetipo está, sabemos, como dijo Caro, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque nos lo ha dicho la doctrina, pero no todo se puede revelar. Y en el caso de que si vendrán otros maestros y creencias, siempre van a estar, o sea, siempre van a estar yendo y viniendo porque se van a adecuar a cada época. Pero nos dice la teosofía, ¿verdad? Que esa evolución, que también es una evolución intelectual y espiritual, nos va a llegar a un momento que nos dice HPV, donde la única creencia va a ser la sabiduría divina. O sea, no van a existir más religiones, no van a existir otras creencias y solamente va a haber una creencia en la verdad. Claro, entendamos que estamos todavía muy lejos de eso, aunque vamos en la mitad, un poquito más adelante de la mitad de nuestro proceso evolutivo en esta cadena y en este planeta, pero todavía falta mucho. Pero hacia allá vamos, a la unificación de esas creencias y de esas, las podemos llamar religiones, ciencia, filosofía, donde va a ser una sola, la verdad, la sabiduría divina. Una preguntita. Eso que acaba de explicar Daniel, tan lindo, también tiene que ver con el hecho de que los mismos maestros hablaban mucho del anillo no se pasa, ¿no? Que todavía hasta ese punto ellos no podían ir más allá, ¿verdad? Es el mismo concepto del... Sí, Sí, Diana. en parte sí, Diana. O Eh, sea, exactamente. todos tenemos un tope evolutivo, prácticamente. O sea, un tope, ¿en qué sentido? En que no podemos trascender más allá de lo que nos corresponde por karma. El karma de este universo, como veníamos hablando, está definido. ¿Cuál va a ser el karma de este universo? El karma de un sistema solar está definido. Se sabe cuál va a ser. El de una cadena planetaria igual, el de la humanidad como arquetipo también. Entonces, lógicamente, más de ahí no se puede trascender. Pero claro, estamos hablando de que el anillo no se pasa, es algo ya a nivel mucho más elevado, es a nivel cósmico. Y bueno, se decía eso, que los maestros solo pueden conocer lo que está dentro de nuestro sistema solar. Imagínense ustedes, los maestros. Gracias, gracias. Gracias a ti, Diana. Sí. Continuamos entonces el próximo punto. 10. Orígenes, divinidad y cosmos. Los religiosos podrían arguir aquí algunos puntos respecto al papel de la divinidad, tanto en la creación como en el gobierno del cosmos. Con C. La idea corriente es la que primero existía el llamado creador, pero entonces surgen las preguntas. ¿De dónde procedía este ser? ¿De dónde procedía su capacidad de imaginar su propia creación? ¿De dónde
procedía la materia necesaria para crear un universo. Primero, el creador y sus facultades de imaginación o de capacidad tienen que haber existido, pero ¿es factible postular que el creador pudiera haber hecho todo el universo de la nada? Seguramente lo que existe ahora tiene que haber sido algo previamente, de alguna forma, existiendo ya anteriormente. El acto de la creación podría ser solo un acto de transformación de algo que ya existía en algo distinto. No es axiomático que algo, cualquier cosa, pueda proceder de absolutamente nada. Se creó este creador a sí mismo. ¿Y a partir de qué? Respecto al creador como gobernante del cosmos, hemos visto ahora algo de la naturaleza y del funcionamiento de la ley y de cómo es inherente en el ser total y en todos los seres contenidos en él del cosmos. Todo el proceso cósmico está ordenado por él desde dentro. También hemos visto que al ser el proceso cósmico interminable, no podría haber nacido nunca un principio ad initio. Todo lo que es, fue o será siempre. Tiene que tener sus antecedentes, que son en sí mismos los productos de sus antecedentes, y por eso están condicionados por ellos. Entonces aquí podemos recordar que nosotros en teosofía no creemos en creaciones, sino en preexistencia. Todo existía antes y va, como dice aquí el texto, transformándose, mejorando. Entonces, lo importante de la divinidad es tener conciencia de ella y tener presente lo que no es. No es algo, no es alguien, no es algo en concreto, este creador que habla aquí el texto. Es algo que es eterno y periódico a la misma vez, que es omnipresente pero abstracto. En teosofía, además, no creemos en un Dios personal que posee atributos propios de una persona. Lo que algunos llaman Dios, en teosofía lo llamamos ley, que es una fuerza impersonal, un ser abstracto, un principio divino universal del cual todo procede. En eso hay que tener cuidado. Me imagino que él está usando la palabra creador refiriéndose a la parte de las religiones, donde hablan de un creador. Como dijo bien Caro, en teosofía pues no hablamos de la palabra o sea, no somos creacionistas, somos preexistencialistas, algo que ya existió antes y simplemente se va a manifestar. Esa es la palabra que usamos en teosofía. Se manifiesta. Y se manifiesta de algo que ya preexistió en una condición superior a la anterior. Ese es el detalle de la evolución. Y hay que tener también en cuenta que no hay que confundirlo nunca. Esa manifestación se da por efecto no de un ser personal, como lo habló Caro y lo dijo como lo ven algunas religiones y algunas filosofías, sino de una huestes o un grupo de jerarquías. O sea, el universo no fue creado por un logos, por un demiurgo, por un dios, por un señor de barba con una bata blanca. No, una jerarquía. ¿Qué quiere decir? Un conjunto de entidades, si las podemos llamar así, fueron los encargados de crear el universo. El logos lo llamamos logo y quiere decir unidad quizás, ¿verdad? Pero realmente es, ¿perdón? Logo quiere decir verbo, palabra. Ah, perdón. Pero bueno, lo refiero con unidad también. Pero realmente es una jerarquía. El logo está hecho de una jerarquía. Cuando escuchamos hablar de esos seres mm, de la manifestación, Dian Han, primordiales, Lipica, todos esos seres, ellos están al momento de la manifestación, de la manifestación. Recuerden también que tenemos
diferentes etapas se nos explica en teosofía de logos, el logos inmanifestado, el segundo logos y el tercer logos ya el manifestado. Bueno, al momento de la manifestación, los que intervienen para crear el universo es una jerarquía de seres, no es uno solo. Entonces hay que eliminar esa palabra de creador porque no existe y mucho menos relacionarlo con una sola unidad que es la que se encarga de manifestar el universo. En cuanto a la materia original del cosmos y el dinamismo original, que no cesa nunca, aunque toda manifestación tiene que llegar a un fin temporal, esto se postula como aspectos duales de un uno eterno. Toda consideración de ese principio fundamental y de otros, sin embargo, está fuera de nuestro tema y nos llevaría a campos de la metafísica más abstracta. Todo esto está tratado, sin embargo, en los escritos de H.P. Blavatsky, sobre todo en la doctrina secreta. El cosmos tiene una estructura. Se dice que, como el hombre es septenario, hay 7 planos o niveles de existencia. Un objetivo de materia física, nuestra esfera de actividad normal y otros 6. Estos son invisibles para nuestros sentidos normales y son subjetivos. Cada plano tiene 7 subplanos y cada uno corresponde en naturaleza con su plano principal respectivo. Se corresponden con los principios del hombre y comparten comúnmente los mismos nombres sánscritos. En cada plano interno hay seres, también invisibles para nuestros sentidos normalmente, perdón, también invisibles para nuestros sentidos normales constituidos para funcionar en ellos. Entonces, todo lo que es materia es energía. Energía manifestada, sea visible o invisible. Además, toda esa materia es, como nos dice el texto, septenaria, pero con una parte que es eterna, que sería la sustancia precósmica, y la otra parte que es periódica, que es la idea arquetípica en sí misma. Estamos compuestos todos de 7 básicos, tipos básicos de materia o de campos de energía vibratoria. Entonces, estos planos se compenetran entre sí, pero conserva cada uno su estado esencial y vibratorio. Y cada plano es un campo de actividad para la conciencia. La materia es la secuencia de nuestro propio estado de conciencia. Entonces, en cada plano se va a desarrollar diferentes tipos de conciencia con materia propia de ese plano. Y como dice, cada plano tiene a su vez 7 subplanos y cada uno de estos tiene 7 subniveles más y así. Y en cada plano pues hay entidades o seres correspondientes a ese estado mental, a ese estado de conciencia y a ese tipo de materia. Entendí que cada plano hay subplanos y cada subplano hay otros subplanos. ¿Esto se va hasta el infinito o hay un límite de 7 elevado a la 7, digamos? No sé. Creo Es una pregunta. que otros dice que son hasta infinitos en gradaciones. O sea que no serían como que si 49, 7 de 7 de 7, sino que van infinitos. Y cuando se habla acá de estos seres invisibles, ¿se refiere a los elementales? A seres invisibles, Entendí. a cualquiera que sea del plano sutil, llámese elementales, devas inferiores o devas superiores, cualquier tipo de entidad. Como decíamos, un maestro que no está encarnado es un ser invisible. Ahora, que funcione en planos sutiles, pero con ya la conciencia desarrollada. Entonces, todo lo que es invisible no quiere decir que sea necesariamente un elemental, pueden ser otro tipo de entidades. Como nos mencionaba el texto, un cascarón es un ser invisible, un elementario, un elemental, un Dian Chohan, un espíritu planetario, un maestro de sabiduría, etcétera, etcétera. O sea, cualquier tipo de entidad que nosotros con nuestros sentidos físicos no podamos percibir. Pero cada plano está constituido por entidades que viven en ese. Y en cada nivel o subnivel
pues hay diferentes tipos de entidades, porque no podemos decir que todos son lo mismo, así como nosotros en el plano físico no somos iguales, porque una hoja no es igual a un perro, ni un perro es igual a un humano. Entonces, en esos otros planos también hay esa diversidad de entidades que vivifican ese plano. Ahora, todo esto que estamos hablando es en nuestro sistema solar, pero supongo que en otros sistemas solares, en otras galaxias, se repite eso mismo, ¿no? Debe ser igual. Recordemos que toda esta información, también de lo que está basado este libro, es de las cartas de los maestros. Los maestros solamente tienen información de nuestro sistema solar. Más allá de eso, ellos no tienen información. Pero ubicándonos como es en el ser humano, es en el sistema solar, es en el universo, entonces asumimos que por analogía todo debe ser igual, todo es septenario con 7 planos de conciencia o planos de donde se está desarrollando un tipo de conciencia con materia de ese tipo, etcétera, etcétera, así como dicen en el universo y en todo. Pero no tenemos información de eso porque los maestros solo nos hablaron de nuestro sistema solar. Gracias, Caro. A ti, Daniel. Bueno, también complementando un poquito lo que preguntaba Juan, fíjate Juan, en la doctrina se nos dice que los planos están constituidos por diferentes jerarquías, que las gobiernan y que funcionan dentro de ellas. Y se nos dice también que las jerarquías son incontables. Entonces, por analogía, las jerarquías son incontables, los planos son incontables. Por eso es que, como dice Caro, hay planos de subplanos y planos y planos y planos. Por ahí más o menos es el entendimiento que se saca, pero claro, siempre nos hablan de planos y subplanos porque incluso los maestros dicen también, y la verdad es que sería contraproducente o sería innecesario hablar y tratar de darle nombres a toda esa cantidad de planos que existen. Entonces, pues ellos hablan siempre de plano y subplano, pero refieren también eso, que son incontables. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta y tener bien claro que un plano es una esfera de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano. Entonces, cada plano es así. O sea que se puede ver como un campo vital donde actúa un principio, porque cada principio también tiene correlación con un plano. Y lo otro importante es que todos se interpenetran. No Es existe uno separado del otro. Eso es lo otro importante que hay que tener. Así como siempre yo hago la analogía. Sabemos que nuestro cuerpo humano está, o sea, nuestro ser está formado de 7 principios y que están todos en nuestro cuerpo físico, que es el contenedor de los otros 6. Entonces, igual sucede con los planos. Los 7 planos están dentro de nuestra esfera terrestre, pero no los podemos ver, están todos interpenetrados. porque todos tienen una vibración diferente. Entonces todos se compenetran y se intercalan, pero cada uno mantiene su estado vibratorio, su estado esencial. Exacto. Y como funciona en el ser humano, en el microcosmos, funciona en el universo, en el macrocosmos. Por eso no podemos ver ese universo que podemos ver allá afuera, las estrellas, verlo por capas, ver planos, decir aquí está un plano, aquí está el otro. Los maestros se dicen que ellos pueden llegar a través de sus capacidades mentales, de sus poderes mentales, pues pueden identificar en qué plano se encuentran o en qué plano está cierto objeto o en qué nivel de conciencia está trabajando cada objeto. Pero nosotros por nuestra percepción y nuestras capacidades, pues no podemos. Y más porque todos se interpenetran. Todos están aquí mismo. Es como el plano astral. La mayoría no tenemos sentidos psíquicos activos. Entonces, no podemos ver lo que está pasando en el plano astral, pero está aquí mismo. Nosotros estamos rodeados de entidades enormes que no lo podemos ver porque no tenemos esos sentidos. Pero la persona que es clarividente, pues sí puede ver. Entonces, sus sentidos están activos y puede ver más allá, ese otro plano que está aquí mismo, pero a otra vibración. El punto 11. Los espíritus planetarios. Los maestros hacían referencia a un planetario. Esto en la literatura tiene dos significados. Uno es el de la gran entidad, el espíritu de un planeta. Todo en el cosmos tiene una vida y esto incluye no solo a los átomos,
y en el caso de los átomos, no solo a los físicos, sino a todos, sino a los planetas. De hecho, a todos los cuerpos celestes. Otro significado es el de un ser que sea licenciado en los estados del ser y, según se dice, puede conservar la conciencia total en los enormes espacios interplanetarios y ser conocedor de los cuerpos celestes que hay en él. Hay muchas etapas en los reinos posthumanos y se dan muchos títulos a quienes lo alcanzan. Varían con el lenguaje nacional o religioso cuyos términos se estén usando. Son seres celestiales, regentes, bodhisattvas, nirmanakayas, budas, dioses, arcángeles, ángeles, etc. La enseñanza dice que todos ellos tienen que haber sido hombres. El hombre tiene una posición central y única en el diseño evolutivo. Todo lo de nuestro esquema aspira a convertirse en hombre. Nuestro sistema avanza según un esquema en el que el hombre celestial es un modelo arquetípico. Los espíritus planetarios son entidades altamente evolucionadas que supervisan y guían la evolución de los planetas y de todos los habitantes de esos planetas. Ellos animan a los astros y a los planetas. No intervienen directamente en los asuntos humanos, pero influyen en la evolución espiritual de la humanidad. Ellos, como nos dice el texto, han pasado por la etapa humana, que es la puerta de entrada a la superconciencia, que es lo que lleva a la unión con lo divino. Así que el paso por el reino humano es indispensable, porque es el único reino en donde la mónada puede alcanzar la autoconciencia, el libre albedrío y la evolución espiritual consciente, y sin esta etapa no sería posible acceder o avanzar hacia estados superiores de existencia espiritual y una eventual y completa o perfecta iluminación. La misión de los espíritus planetarios es dar la nota clave de la verdad y dirigir esas vibraciones de la verdad para que sigan su curso ininterrumpido hasta que termine el final del ciclo. Bueno, también se dice que los espíritus planetarios ya son seres arrupa, no tienen cuerpo, no tienen forma, ni la van a tener. Este planetario que se dirá una gran entidad, espíritu de un planeta, ¿ese también ha sido hombre alguna vez o es otro espíritu diferente? No, él ha tenido que ser hombre. El espíritu planetario es el próximo escalón que tiene un maestro o un adepto. Él ya aspira a ser un espíritu planetario, pero antes ha tenido que ser hombre, porque el paso por el reino humano es el que le va a dar la posibilidad de la autoconciencia, de esa evolución espiritual consciente, porque recordemos que tenemos tres tipos de corrientes evolutivas: la física, la intelectual y la espiritual. Todo en el universo está empujado por un impulso monádico, todo, absolutamente todo, el mineral, el animal, etcétera, etcétera. También tenemos una corriente evolutiva física que es formas físicas que cada vez van mejorando para poder albergar un tipo de conciencia cada vez más avanzada. Y en la última, ¿verdad? Que es la intelectual, es la que hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Es tener esa autoconciencia de lo que realmente somos. Entonces, el paso para hacer del hombre es indispensable. Y todos estos seres han sido ya hombres. O sea, ellos completaron su etapa humana y siguen porque no hay un tope, siguen evolucionando, pero es necesario e imprescindible haber pasado por la forma humana. Gracias. El tema, lo que me confunde es el tema es que si todavía no habían aparecido ni una raza, existía ya un hombre como espíritu planetario tan avanzado que ya se había convertido en eso. Acuérdate que no hay un principio, Claro. un ciclo. Entonces es de otro Manvantara.
Entonces, ya después va a venir otro Manvantara que esperemos, aspiremos que nosotros en el próximo Manvantara vamos a ser un adepto. Y en el siguiente vamos a ser un espíritu planetario. Entonces, es algo cíclico. Bueno, acuérdate que, como estamos diciendo, hay una preexistencia. Para construir, vamos a decir, en el Manvantara que estamos ahorita, se necesitaron jerarquías. Esas jerarquías que dirigieron la construcción del universo en este Manvantara vienen de Manvantaras anteriores. Fueron los seres que aprendieron y llegaron a ese estado para poder dirigir la creación de un universo. Entonces, de ahí viene la importancia de entender de que somos eternos o que el universo es eterno, que es periódico y que todas las jerarquías, porque nosotros somos una jerarquía, igualmente, somos de las inferiores, pero somos una jerarquía, todas las jerarquías van evolucionando siempre y van dando un salto hacia lo superior. Como dijo Caro, ¿nosotros hacia dónde vamos? Bueno, aspiramos primero a terminar la etapa humana, que no la hemos terminado. Después entrar a la etapa superhumana, terminarla. Y entiendo yo que los planetarios son los que están después de haber culminado la etapa superhumana. Entonces, fíjate, y de ahí, de espíritus planetarios, vendrán otras jerarquías superiores y después de esas otras superiores hasta el infinito porque la evolución no termina. O sea, imagínate que para llegar al final o el tope, es el absoluto, por poner un ejemplo. ¿Cuánto falta desde un humano para llegar a ser un absoluto? Sabemos que no es así porque el absoluto es uno, sabemos que no existen dos absolutos, existe un absoluto, pero vamos a vernos reflejados allá. ¿Cuánto falta? Muchísimo. Entonces, por eso se dice, las jerarquías son incontables. Fíjate que yo lo entiendo así, los espíritus planetarios son los seres que han terminado la etapa poshumana y ya se convierten en planetarios. Fíjate que por ahí también hay una carta donde el maestro dice que él todavía no es un planetario. Maestro KH lo dice bien claro. Él no es todavía ni un adepto completo, dice él todavía en una de las cartas. Entonces son seres que están mucho más allá todavía de la jerarquía de los seres superhumanos, donde encajamos a los maestros, los chohanes. Todavía ellos están actuando en nuestro plano. Estos seres planetarios ya actúan, como dice, son seres que están en los planos arrup. Ya están mucho más en las partes, en los planos superiores. Lo que hay que siempre tomar en cuenta es que hay una preexistencia. Son ciclos. Dentro de un ciclo menor, los seres más avanzados, los que culminaron ese ciclo en la cabeza, son los que al siguiente ciclo van a llevar la batuta, como se dice, o van a llevar la guía de todos los que vienen atrás. Por eso nosotros, como decimos, ¿quiénes son nosotros tenemos que ver? La siguiente jerarquía delante de nosotros son los superhumanos, para nosotros son los maestros. Bueno, ellos son nuestras guías. Y esos maestros tienen todavía delante de ellos seres que lo están guiando. Y los otros seres que los guían a ellos tienen seres que los están guiando y así sucesivamente. Es una cadena y está dentro del plan evolutivo, por eso decimos, todo se conoce hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso está fijado. El punto 12, el espacio. En respuesta a algunos puntos aludidos en la correspondencia, el maestro explica en la carta 86. El que las moléculas ocupen un lugar en el infinito es una proposición inconcebible. La confusión nace de la tendencia occidental a dar una interpretación objetiva de lo que es puramente subjetivo. El libro de QT nos enseña que el espacio es el infinito mismo. Es sin forma, inmutable y absoluto. Igual que la mente humana, que es la inagotable gestadora de ideas. La mente universal o espacio tiene su ideación que se proyecta en la objetividad en el momento fijado, pero el espacio en sí no se ve afectado por eso. El infinito no puede concebirse nunca como una serie de adiciones. Siempre que usted hable de su lugar en el infinito, destrona el infinito y degrada su carácter absoluto e incondicional. Entonces, el espacio es la esencia eterna y divina de la que todo surge.
es el contenedor de todo lo que existe, tanto lo manifestado como lo inmanifestado, donde el universo nace, evoluciona y se reabsorbe nuevamente. Como todo, el espacio es eterno y periódico e ilusorio. Digo periódico e ilusorio, entonces un ejemplo de esa cualidad ilusoria es cuando vemos el espacio como dimensiones, porque para que algo tenga dimensiones debe tener forma. Por eso es una ilusión, porque no todo lo vivo tiene forma física. Continuando con el ejemplo, podemos ver que el objetivo tiene solamente 3 dimensiones. Lo subjetivo comienza, ¿verdad?, en el plano astral. Entonces, por eso es que es también ilusorio, porque está en cambio permanente. Entonces, es eterno y periódico a la misma vez. Y es el medio por el que se transmite una señal, porque todo está interconectado, desde las partículas subatómicas hasta la galaxia. Todo es energía y conciencia. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender que todos estamos unidos, que absolutamente todos estamos conectados. Memoria final de todas las vidas. Nirvana, reposo absoluto. Los maestros nos dan más información sobre esto y también sobre el estado final de uno que ha completado su ronda de vidas terrenas. Nirvana para Brahma, reposo absoluto. Pero, pero la memoria completa de todas las vidas terrestres y devachánicas, es decir, la omnisciencia solo llega en el momento de la gran final de las 7 rondas completas, a menos que en el ínterin uno se haya convertido en un bodhisattva, en un arhat, significando el umbral del nirvana, un periodo indefinido. Naturalmente, un hombre que pertenezca al ciclo de la 7ª ronda, que complete sus migraciones terrestres al comienzo de la última raza y del último anillo, tendrá que esperar más tiempo en el umbral que uno de los últimos de esas rondas. Esa vida del elegido entre el paralaya y entre el paralaya menor y el nirvana, o mejor dicho, antes del pralaya, es la gran recompensa, la más grande en realidad, puesto que hace del ego, aunque puede que nunca haya sido un adepto, sino simplemente un hombre virtuoso y digno en la mayoría de sus existencias, virtualmente un dios, un ser omnisciente y consciente, un candidato a Dian Chuhan durante eternidades de eones. Pero basta, estoy revelando los misterios de la iniciación. Pero ¿qué tiene que ver el nirvana con los recuerdos de las existencias objetivas? Ese es un estado todavía más elevado y en el cual se olvidan todas las cosas objetivas. Es un estado de reposo absoluto y de asimilación con el Parabrahma. Es Parabrahma en sí. O la triste ignorancia occidental de nuestras verdades filosóficas y la capacidad de vuestros intelectos más brillantes para calibrar el verdadero espíritu de esas enseñanzas. ¿Qué le haremos? ¿Qué podemos hacer? Esto nos lo dicen los maestros en el capítulo 25. Con esto hemos terminado el libro. Entonces, cuando terminamos la 7ª ronda, que recordemos la ronda es la vuelta que se da a través de los 7 globos, que es llamado un ciclo menor, recordaremos la suma total de nuestras últimas impresiones de todas las vidas del ego reencarnante. Todo lo que vivimos en cada entrada de Devachan. Es decir, cada película que nosotros vimos antes de entrar al Devachan, las vamos a ver todas, de todas nuestras encarnaciones. Vamos a saber quiénes fuimos, qué hicimos, etcétera, etcétera. El que no tiene nada, ni siquiera una impresión o una entrada al Devachan, pues le corresponde ir a la Vichy. El que sí, aunque sea una impresión de un Devachan, así haya tenido
500 vidas, 200, etcétera, las que haya tenido, pero tiene una, pues ese lo salva. Y va al nirvana mientras dura el pralaya. Pero esto no quiere decir que él sea liberado, que él logró la iluminación, etcétera, etcétera. Simplemente que terminó ese ciclo menor, terminó ese Manvantara, pasa pralaya, y cuando resurge nuevamente la manifestación en el siguiente Manvantara, él va a retornar en el mismo nivel de evolución que quedó. El nirvana equivale a la inmortalidad del espíritu. Es un estado de autocontemplación espiritual en el que el yo superior se va a desligar completamente de la dualidad alma-cuerpo para sumergirse en la divina esencia de donde partió. Podríamos ver el nirvana como análogo al devachan. El devachan sería cuando termina cada vida terrestre y el nirvana cuando termina el ciclo completo de la reencarnación, o sea, cuando termina ese mamá. Pero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros llegamos al nirvana. No quiere decir que ya nos realizamos, no. Si nosotros quedamos, por decir un ejemplo, en tercer grado, cuando venga el próximo Manvantara, bueno, quedamos en tercer grado, bueno, ahí es donde vamos a recomenzar con las mismas eh, capacidades, dones y facultades que ya teníamos. Ah, Eh, una cosa que no me quedó muy clara, al terminar la séptima ronda, digamos, se empezaría una nueva cadena planetaria, pero entendería que hay algunos que están adelantados que como que se saltean esa ronda y se van a una más adelante, y otros atrasados, ¿qué? ¿Se quedan en esta o se van a otra ronda más atrasada? Esa parte no la entendí bien. Ok, no es ronda, sino como a la cadena planetaria. Cuando termina esta cadena planetaria, los más avanzados van a una cadena que se ajuste a sus capacidades. Daniel, que de repente el Buda, el señor Siddhartha Gautama, quizás va a ir a una cadena planetaria que no es la misma a la que va a ir Carolina, porque las necesidades de Carolina son diferentes. No estoy así avanzada, entonces él va a una cadena planetaria donde pueda ejercer sus funciones, ayudar al universo de una manera, y yo voy quizás por el ciclo natural que va llevando la evolución. Entonces, dependiendo de cada avance, vamos a ir a distintas cadenas planetarias. Los que tengamos como el mismo estado, pues vamos a ir como oleadas a esa misma cadena. fíjate, Juan, es que es más o menos como lo que estábamos explicando con los seres planetarios, con los espíritus planetarios. El que termina la etapa humana tiene que seguir en la etapa subhumana o poshumana dentro de una cadena, pero el que termina esa ya no puede seguir en una cadena. O sea, él pasa a otro estado, a otro nivel. Entonces, ¿qué sucede? En esta cadena no todos nos vamos a convertir en humanos, no todos nos vamos a pasar al plano subhumano, ni todos vamos a llegar, ni todos los subhumanos van a pasar al estado de seres planetarios. Entonces, según el nivel de cada uno, va a necesitar una cadena específica. No necesariamente, o sea, las mónadas no todas tienen que encarnar en la siguiente cadena, depende de su nivel. O sea, por decir algo, la cadena siguiente a la de la Tierra quizás va a ser para humanos, por poner un ejemplo. Los que ya pasaron esa etapa, lógicamente no van a ir a esa cadena, van a ir a otra superior. ¿Por qué? Bueno, porque se adelantaron en la evolución, porque se puede hacer. Lo que hablábamos el otro día, los maestros y el Buda son seres de la cuarta ronda que avanzaron. Entonces se puede hacer. Ellos van a llegar antes, tienen que esperar, pero ya culminaron y quizás los que vienen detrás de ellos no van a culminar. Entonces esos sí van a entrar en la siguiente cadena donde vamos a continuar con este ciclo. Y los que se fueron muy adelante, pues van a ir a otra. ¿Por qué? Porque ya en esa ya ellos vivieron todas las experiencias que podían vivir en una cadena. Así lo entiendo yo, ¿no? Así lo entiendo yo. O sea, la evolución siempre va dependiendo de los seres que la van llevando. O de los egos en este caso, porque son los egos realmente, o las Los monas. atrasados también tendrán su cadena
No, atrasada, digamos. los atrasados siguen en la misma, porque acuérdate que esta cadena, o sea, la que viene es una reencarnación de esta. Es que ese es el detalle también que hay que ver. La siguiente es una reencarnación. O sea, esta cadena en algún momento va a terminar. O sea, vamos a decir que va a terminar. Por lo que pasa es que las cadenas son reencarnaciones de anteriores, son ciclos evolutivos. Nuestra cadena anterior fue una cadena inferior. Esta es un poquito más elevada, la que sigue es más elevada. Pero si los seres que estaban en esa cadena por voluntad, por esfuerzo, se adelantaron mucho por delante de todos los seres que vienen en la misma oleada, esos seres ya no pueden estar en la cadena siguiente porque ya van a estar por debajo de ella. Van a necesitar una cadena superior. Entonces, por eso se dice que esos seres avanzados pueden encarnar en la siguiente cadena o en otras de otro lugar, en otros mundos, en otras esferas, no necesariamente en esta. Los que son los atrasados, o somos lo que sean, los atrasados de esta cadena planetaria van a ser lo más avanzado en la próxima cadena. Porque entonces quizás en la próxima cadena nosotros igual vamos a seguir siendo humanos, pero vamos a estar más avanzados que los que recién entran a ese reino humano, que serían los del reino animal. Entonces ellos van a recién comenzar su etapa en el reino humano, pero nosotros ya tenemos un tiempo corriditos por ahí. Entonces en ese momento ya no, claro, vamos a tener siempre ese atraso porque con lo que nosotros empezamos nos llevan ventaja, pero en ese momento de esa manifestación, de ese Manvantara, en esa cadena planetaria nosotros vamos a ser los avanzados. Mira, hay otro ejemplo también que se dice que los seres más avanzados que vienen en auxilio de una humanidad, vienen, auxilian y se van. Los más avanzados no pertenecen, no siguen en este Bueno, Manvantara. en la parte de la teosofía, por ejemplo, se habla, bueno, el nirvana. El nirvana podría decirse que es también particular, dependiendo pues de la evolución que haya alcanzado la persona, el ser, digo, el nirvana es particular o es un estado que podría ser plural, es decir, o particular, como lo es el de Bachán, que el de Bachán es particular de acuerdo pues como a lo que esa persona en vida logró crear en su mental. Entonces, aquí, ¿cómo se definiría ese nirvana? Es Claro, yo hice quizás la analogía de que es el nirvana es como el de Bachán, pero el nirvana es general, es la absorción en, en, en esa, quizás en Alaya, de donde salimos. ujú, ajá, Entonces, es general perfecto. para todo, es la majestuosidad, es la recompensa para todos, pero sí, es toda la misma, porque ahí volvemos a la unidad. Entonces, ahí ya no hay Ajá. olas individuales, sino que es la absorción en todo. Entonces, todos estamos juntos, todos somos uno nuevamente. Listo. Y la otra es que existen, según la ciencia, hoy en día, y con todo lo que ha avanzado muchísimo, existen muchísimos universos y los han ya, con el último telescopio que enviaron, el James, han comprobado que existieron y existen muchos universos. Según lo que dice esta cadena planetaria, de lo que estamos hablando, existe solo para este universo, ¿cierto? Porque los otros irían en otras cadenas planetarias. Por eso podría ir y venir otros de otros lados y ayudar a caerse para otro lado. Como dice, se van, como dice, en este caso, van y vienen, no sé. Universo existe uno solo, no hay múltiples universos. Cuando se habla, la ciencia no habla bueno, hay teorías especulativas de múltiples universos, no está comprobado. Bueno, fíjate, empezando por lo que ven los telescopios, el más avanzado, el James Webb. Él no puede ver el final ni el principio del universo. No llega. El universo, acuérdate que estamos hablando. El universo es finito en su manifestación, pero es infinito. El universo no tiene principio ni tiene fin. La manifestación tiene principio, tiene fin. El universo es infinito como concepto filosófico. El universo es infinito. No existen múltiples universos.
porque no existe un universo dentro de otro. El universo es uno, Caro lo dijo por aquí. Lo que es eterno es el universo, el espacio. El espacio es el universo, empezando por allí. El espacio es el universo, lo que siempre es eterno. Simplemente es manifestado e inmanifestado, o sea, en reposo, pralaya y en manvanta, pero es un Y el solo universo. cosmos. El Entonces cosmos, aquí el cosmos. es que el cosmos depende como tú lo expliques. Para mí el cosmos en teosofía tiene dos significados, el cosmos como Ujú. sistema solar y el cosmos como universo. El cosmos de la ciencia es el universo, pero fíjate, el concepto de multiuniverso o de varios universos es lo que trataba de explicar Caro. Este universo viene de un universo anterior, ese universo de otro Ujú. universo anterior, pero no existen dos universos manifestándose, existe uno solo. Somos, venimos de otro anterior, entonces se habla de que han habido muchos universos y van a haber muchos universos. ¿Por qué? Porque el ciclo es eterno, pero periódico. Pero no existen dos universos, ni existen muchos universos. Eso la ciencia no lo explica. Hay teorías, pero vuelvo y te repito, multiuniversos son teorías especulativas. La ciencia como tal no lo tiene. Después viene otro caso. Lo que hay dentro de los universos son miles de galaxias, de sistemas solares, infinito, incontable, pero universo existe uno solo. Cuando hablamos de varios universos es porque vienen en cadena. Un universo se manifiesta, viene un periodo de reposo donde todo se absorbe, donde se vuelve todo a pralaya, absorción, a reposo. Ese universo vuelve a manifestarse, ya van dos. Después viene otro, ya van tres. Otro, cuatro, cuatro, cinco, seis, hasta el infinito. Por eso ahí hablamos decimos y en teosofía se habla, se dice de muchos universos, pero universos que vienen periódicamente manifestándose. Pero existe un solo universo, no existen varios universos y la ciencia creo que no lo tiene así. Incluso ¿Y hablamos la teosofía lo habla así? O sea, ¿en qué lugar de la teosofía, digamos, lo puede describir de esa forma? ¿En de, qué, o en la doctrina secreta, podría de que es decirse? eterno y periódico, de que no existe uno, No, de que, sí, de que existe solamente un universo. porque todo es uno. De ahí se basa la teosofía, de todo es uno. Y de ese uno viene la manifestación de un universo. ¿Por qué? Porque es uno. El universo es Ujú. la base de la manifestación. Por eso te digo, el universo es el espacio. Y todo lo que se manifiesta dentro del universo. Pero el universo es uno. De ahí viene. Y, bueno, y la otra, que es el concepto que siempre se habla de humanidad, ¿cierto? Está nosotros, hombre como especie y humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría definirse la humanidad? A la evolución que tiene el hombre en desarrollar su potencial y llegar a ser humano, o pueden haber muchas razas como los hombres, pero que hayan otras razas parecidas a los hombres que alcancen esa humanidad. O sea, la humanidad es un conglomerado de muchas razas que alcancen la humanidad, o según la teosofía, la humanidad es lo que solamente va a alcanzar el hombre. Ahí, ¿cómo se describiría? Humanidad es el reino humano como tal, que ha pasado por diferentes razas raíz, que las razas raíz son ciclos de evolución. Pero hemos sido las mismas mónadas que han pasado por eso. O sea, Carolina ha pasado por la primera raza, por la segunda raza, por la tercera, cuarta y ahorita estoy en la quinta raza. Entonces, pero la humanidad se refiere al reino humano como tal. Y cuando hablamos de humanidad y cuando los maestros hablan de humanidad, se especifica a la humanidad del planeta Tierra, a la evolución que está sucediendo en este momento. Hay diferentes tipos de humanidades, porque en otro planeta, Ujú. en otro plano, en otro sistema solar, en otra galaxia, etcétera, hay humanidades acordes a ese plano, a esas circunstancias. Ujú. Ok, Pero súper. en la humanidad a la que nos refiere siempre los maestros y a la que hace eso referencia es a la humanidad de la Tierra, o sea, al reino humano. Ujú. Bueno, perfecto, muchas gracias. Así. Alberto. Esto es bastante confuso para mí. En primer lugar, porque uni es de unidad, de uno.
¿Y desde cuándo viene esa palabra? ¿Quién se la inventó? Porque nuestro conocimiento se dio cuando no se conocía sino este sistema, sino este planeta, y los otros eran satélites, pero no se hablaba de otras vidas en otros lados en esas épocas. Por otro lado, sabemos muy bien que ha habido otras humanidades, si se pudiera decir así, o razas de seres vivientes que se parezcan a nosotros humanos como somos o no, pero se habla de venusianos, ¿verdad? De los pitris solares, de los pitris lunares, de los que habitaban la cadena lunar, el planeta Venus y así muchos otros, Mercurio. Entonces, esto es como bien enredado y, 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 y que hay muchos universos, pues está mal escogida entonces la palabra uni. Ahora, siempre se ha aplicado esa palabra a la parte física, no como decir, entiendo lo que dice Daniel y lo comparto, pero creo que el problema es esa palabrita. Desde ese prefijo lo está limitando necesariamente a lo que somos y a nuestro planeta y a lo que vemos del universo desde aquí. ¿Y qué estamos viendo? Pues todo lo que sabemos desde que no existían casi los telescopios cuando apareció Galileo y demás empezamos como a darnos cuenta. Y ahora con estos últimos observatorios extraplanetarios que van y son los que descubren muchísimas galaxias de muchísimos sistemas, de muchos planetas, entonces pues tenemos ese concepto de la infinitud, ¿verdad? Y tratar de definir y diciendo que todo eso es universo, eso es bastante confuso desde ese punto de vista, para mí. Perdón mi ignorancia. No, no, para todo, Alberto, son conceptos bien abstractos que nuestra mente humana le cuesta racionalizar, ¿verdad? Porque tenemos, casi todo lo hacemos con nuestra mente concreta, entonces no racionalizamos eso, pero sí es importante aclarar lo que comentaba, que existen otras humanidades, así como nos dice que quienes nos dieron la mente y todo aquello fue la humanidad que vino del planeta Venus a través de los Kumaras, etcétera, etcétera. Entonces fueron la humanidad de ese planeta que vino hacia acá. Y así hay distintas humanidades, por eso hacemos referencia a la humanidad aquí en este planeta Tierra. Por Pero eso, entonces el otro era otro universo de otro lado, de otras épocas, porque sí, también el concepto de tiempo empieza a distorsionar la cuestión. sí, y entonces también es difícil como eso, imaginarnos otro tipo de humanidad que sea diferente a este cuerpo físico que vemos. Es difícil, pero siempre hay que tener como una mente receptiva y abierta para aceptar de repente esas ideas. A lo mejor nos cuesta un poquito, a mí también por supuesto me cuesta, entonces lo dejamos por ahí. Y después en algún momento pues la iremos entendiendo. Si no en esta vida, en otra, tenemos Y, muchísimas. y mucho más cuando leemos y escuchamos de que hay seres que son extracorpóreos, ¿no? Que no tienen este cuerpo material, pero que existen y existieron y existirán. Sí, Mira, dos cositas. Bueno, yo sí estoy de acuerdo también con lo que va diciendo Alberto, que el problema es que hay que tener con esa palabra, hay que tener un poquito de cuidado con la palabra universo. A veces, fíjense que decimos que nosotros, como seres humanos, somos un universo. O sea, hay que tener cuidado. Por eso cuando nos dicen, hay múltiples universos, sí, universos como seres humanos en este planeta hay. Y universo, hay gente que habla de universo, como dijo ella, el cosmos, como universo. Para nosotros el cosmos es el sistema solar también. Entonces yo no puedo decir que el sistema solar es el universo, es parte del universo. Eso por un lado. Fíjense, hay que tener cuidado también porque en Teosofía Blavatsky lo menciona y habla de universos. Pero cuando Blavatsky está hablando de universo, es de que este no ha sido el único universo manifestado. Han habido otros y van a seguir habiendo. Viene el detalle de la ciencia. La ciencia aceptada hasta ahora habla de un Big Bang, el nacimiento del universo. Y la ciencia concibe un solo Big Bang como el origen de universo y ellos no, como ciencia,
no conciben la preexistencia de otros universos. Entonces, fíjese, hablar de muchos universos, como vuelvo y digo, son teorías que existen, como existen millones de teorías de pseudociencia, porque vamos a hablar claro, hay ciencia y hay pseudociencia, la ciencia que está, que puede ser verdadera o no puede ser verdadera, pueden ser hipótesis, pero hay otra que es pseudociencia. Las podemos llamar especulaciones de especulaciones y demás especulaciones. Pero fíjense, la ciencia habla de un Big Bang, de la creación de un universo que todavía lo están buscando con el telescopio, dónde está el origen del universo, y ellos no creen ni que existieron universos anteriores, la ciencia no lo postula, por lo menos no la ciencia oficial, de que hubo universos anteriores ni que después de este va a venir otro. Ellos hablan de un universo como de la vida humana, como la religión. Un alma que nació, vivió, murió y ya, se acabó. Para la ciencia todavía en estos albores, el universo se creó en el Big Bang, va a llegar un momento que va a dejar de su expansión, ellos hablan de la expansión del universo, ellos hablan de que va a dejar, es la teoría que hablan, va a dejar de crecer, va a venir ellos tienen un nombre en inglés que no me acuerdo ahorita, pero va a venir la contracción, el universo va a desaparecer y se acabó. En cambio, en la teosofía hablamos de que este universo viene de uno anterior, a lo que este termine, va a venir otro. Entonces, ahí es cuando ella habla en plural de muchos universos y de humanidades habla igual. Humanidades hay en todas partes. No de esta forma, no como la conocemos. En otros sistemas pueden ser diferentes. Incluso en las humanidades dentro de nuestro sistema solar, no sabemos cómo son. Los maestros no lo hablan. Dicen que pueden ser parecidas o no parecidas a esta. Pero humanidades es seres que evolucionan. Están dentro de un sistema evolutivo. Big Crunch se llama Daniel. Exacto, exacto, el Big Crunch. Exacto, gracias. Tiene nombre de chocolate. Exacto, ese es Enrique. Ese es, gracias. Bueno, por fin terminamos el apéndice. Ya terminamos el libro. Hay que estar Enrique, el apéndice es chiquitica, pero Enrique, te llevamos como 6 clases con el apéndice. Enrique, No, que pero qué bueno, está muy en bien. el Aquí cielo. estoy calladito, me veo más bonito, pero está, está muy bien lo que están presentando, me gustó. Sí, qué bueno. Estamos terminando el libro. El libro es Cuando morimos, de Geoffrey Fart. Es un tema que todos deberíamos conocer, que todos debemos saber, y esa era la intención inicial de por qué se escogió este libro, porque algunas veces vemos la muerte como aniquilación, pero ya entendemos que simplemente es la desintegración de un conglomerado que llamábamos individuo y que cada parte pues sigue viviendo, va a su origen y que nosotros seguimos en el mundo de los efectos para luego volver a venir hasta que logremos la realización, terminemos nuestro ciclo kármico y podamos seguir avanzando a la siguiente etapa. Entonces lo importante es saber eso, dejar los apegos, dejar ir a nuestros seres queridos, porque a veces no solamente es ese miedo a la muerte, porque es algo desconocido, pero quizás no es desconocido para la personalidad, porque lo hemos pasado muchísimas veces. El alma lo recuerda. Nosotros como personalidad somos lo que no recordamos, lo hemos pasado muchísimas veces, así que sabemos cuál es el proceso, pero la personalidad lo ha olvidado. Y eso es lo importante de reconocer, que vinimos aquí porque tenemos otra oportunidad de mejorar, de avanzar, de cambiar nuestro estado de conciencia, de tratar de ser mejores. Y dejar ir en paz a los que ya han terminado aquí su ciclo. También nos comentaba el libro evitar todo este tipo de sesiones mediumísticas, llamados a Claro. todo este tipo de entidades que no son realmente el ser querido, que son entidades burlonas que quieren hacernos daño, aprovecharnos de nosotros. Así que bueno, esa era la función del libro. Me Agradecemos. gustó mucho, me gustó mucho y pueden salir varios debates ahí, uno de ellos del universo. O sea, Sí, lo bonito del debate, para el filósofo, es, no me acuerdo, bueno, creo que Blavatsky, es que se presta para un debate porque unos leemos unas cosas y otros, y podemos integrar mejor. Creo que para Blavatsky alguna vez también en un debate o en una clase puso que también estaba ya aturdida con el tema del universo, por eso fue al cosmos con K y al cosmos con C, pero en el universo algo comentaba que era el Mahapralaya y el Manvantara, es un universo, ya para tratar de emparentarlo.
pero para un filósofo es todo lo que existe. Para un físico es un espacio que contiene a toda la materia y los planetas. Bueno, todo eso es universo porque, pero el problema está en la palabra, más que en lo que está definiendo la palabra, como estaba explicando Daniel. Entonces, ponerle límites, ponerle extensión es muy difícil porque la palabra está mal. La palabra se define de varias formas según el que lo está, pero eso se presta a un bonito debate y luego llegamos a la teosofía. ¿Cómo lo ve la teosofía? Me ha gustado cómo lo lleva Daniel, cómo lo va moviendo hacia la teosofía para. Era un gran teósofo este Fartig y y bueno, me gustó cómo lo están haciendo. Recitar invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.